Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Ante la crisis de altos costos de la vida, la gran pregunta es qué está pasando con los salarios de los británicos, particularmente en Londres y por supuesto dentro de la comunidad de trabajadores con los latinoamericanos, los hispanohablantes aquí. Para conversar sobre esto estamos invitando a José Vallejo. Él es líder sindical de United Union y bueno, como siempre, bienvenido a Express News Noticias. Gracias, María Victoria. Es un placer estar con usted de nuevo y más en desarrollando este tema que es tan interesante en este momento. Ahora, ¿qué está pasando con los salarios? Un poco la gran preocupación, la inflación está en estos momentos en 5.5% y hay una expectativa de que en el año quede en 7% al menos y esto simplemente deja los salarios rezagados. ¿Qué está pasando con la comunidad? Mira, María Victoria, hagamos un poquito de historia. En Londres, en el año 2015, que hicimos la campaña Justice for Cleaners, Justicia para los Limpiadores, logramos que el gobierno regional hablara de una cosa que se llama London Living Wage, un salario justo para vivir en Londres, porque Londres es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces, el salario mínimo nacional era 4 libras con 80 peniques. Nosotros exigimos que el London Living Wage fuera 6 libras con 70 peniques y después de muchas acciones sindicales logramos ese salario mínimo para vivir en Londres. Luego, cada año, el London Living Wage se incrementa en una proporción superior a lo que se incrementa el salario mínimo nacional. Este año el salario mínimo nacional quedará en 8.50 para todos y el London Living Wage se incrementó de 10.85 a 11.05, pero ahí nació el verdadero problema. ¿Por qué? Porque incrementar el London Living Wage de 10.85 a 11.05 significa un incremento del 1.8%. Yo tengo la fortuna de que usted nos contó oficialmente que el gobierno hace una semana reconoció que la inflación iba a aumentar en un 5.5% y hace un mes nos contaron extraoficialmente que iba a crecer el 7%. Entonces, 1.8% no es suficiente. Así que nosotros escribimos peticiones a las compañías pidiéndoles que el London Living Wage se incrementara de 10.85 a 11.50, que es el 6% de incremento. En ese caso, estaríamos logrando un poquito de justicia, pero obviamente las compañías quieren pagar el London Living Wage y nosotros queremos negociar con ellos. Ahora, ¿cómo hacer? Porque es obvio que incluso el gobernador del Banco de Inglaterra le pidió a la gente que por favor traten de no negociar altos incrementos salariales porque eso incluso generará más inflación. Sí, y es cierto, la inflación se va a levantar, pero el sacrificio vale la pena y se puede hacer. Tan se pudo hacer que durante la pandemia el furlough cubrió el salario de los trabajadores que no asistieron. Y yo quiero que por favor la gente entienda esto. Cuando nos sentamos a negociar con los clientes y con las compañías de limpieza, nos dicen, mire, es que durante la pandemia la compañía fue muy flexible y le dio el salario a la gente aunque no estaban trabajando. Y yo tengo que decirles, en la pandemia pasó. Los 2 años de pandemia que vivimos pasó. Ahora lo que nos enfrentamos es a un futuro en una pobreza increíble. A eso también tenemos que salirle, porque durante la pandemia perdimos personas muy valiosas, amigos, familiares que nos llenaron el corazón de tristeza, y ahora lo que vamos a perder es prácticamente la forma de vivir en este país. Entonces, le estamos exigiendo a las compañías es que dejen la pandemia en el pasado y caminen y trabajemos con el futuro. Miren, la pandemia siempre estará allí y el futuro de la gente es realmente importante, es porque
el mismo gobierno nos está contando que a partir del 1 de abril la energía va a subir su precio en el 50%. Y ellos mismos han propuesto, hombre, a esto lo tenemos que aliviar con pañitos tibios, tenemos que conseguir algún dinero para sostener esta situación, pero la verdad es que si no tomamos medidas desde ahora, eso no va a ser posible. Ahora, en el caso de que las empresas no respondan adecuadamente a la petición, ¿qué le quedan a los sindicatos? ¿Qué le queda a los trabajadores también? Bueno, permítame contarle esto. Las compañías no dijeron que sí al incremento a 11,50, pero tampoco dijeron que no. Eso es un buen signo, pero a ese signo tenemos que ponerle un poquito de presión. Y yo le pido, primero que todo, antes de venir a Express News hoy, yo le había contado que su atención es un acto de solidaridad con los trabajadores latinoamericanos, con los trabajadores de la empresa y los trabajadores mal pagados. Eso es lo que tenemos que hacer en los lugares de trabajo, que por favor todos los trabajadores le exijan a las compañías que el salario sea incrementado a 11,50 y que nos hagan saber cuando ellos hagan la petición para ir a apoyarlos, para ir a brindar nuestra solidaridad, que se vinculen a un sindicato y que por favor nos hagan saber dónde están luchando y nosotros vamos a ir a apoyarlos de la misma manera que ustedes en Express News nos dieron esta oportunidad al abrir esta ventana para contarle a toda la comunidad. Señores, luchar porque el salario mínimo en Londres sea 11,50 es una lucha que nos proporciona un futuro. Así que no tengamos miedo de saber que podremos vivir de una manera mejor, que si nos damos por vencidos y si decimos, sí, es que la pandemia acabó con todo. La pandemia está ahí, pero nosotros estamos aquí, tenemos que continuar viviendo. Ahora, si la comunidad o alguno de los trabajadores quieren contactarlos a ustedes, ¿qué hacer? Siempre le pregunto esto porque la gente como que lo pide y quieren comunicarse. Igual, y gracias porque la anterior vez se produjeron como 200 mensajes de personas a quienes llamé y tuve oportunidad de compartir con ellos. Mi email está aquí abajo, jose.vallejovilla@unitedunion.org. Por favor, escríbanme, yo no les voy a contestar los mensajes, entonces déjenme su número de teléfono que yo les prometo que los voy a llamar. Y así lo he hecho, a quien se lo he prometido, lo he cumplido, y algunos incluso creo que han llamado a Express News para hacerles saber que sí, que se comunican conmigo. Bien, muchísimas gracias, José, siempre aportando tanta información importante para la comunidad. Gracias a usted, María Victoria. Y bueno, nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias.